Evidentemente los incrédulos no pueden producir un libro similar. Entonces el Corán baja y dice, produzcan entonces 10 suras, 10 capítulos, como los del Corán. Y evidentemente los incrédulos no pueden hacerlo. Entonces el desafío baja hasta decir, produzcan siquiera un capítulo, como el del Sagrado Corán. Y han pasado 1428 años y los incrédulos no han podido producir un capítulo similar. Y cuando decimos producir no es, como mencionamos anteriormente, imitar el estilo del Corán, sino producir un texto que contenga los milagros que contiene el Corán. Es decir, una legislación perfecta, que no tenga contradicción en sí misma y que pueda ser perfectamente aplicable en cualquier lugar, en cualquier tiempo, y que sea siempre justa para la sociedad. Ese es uno de los milagros que tiene el Corán. Otro de los milagros que tiene el Corán es la expresión en el texto de determinadas realidades científicas imposibles de conocer para el momento en el que fue revelado, como puede ser la ley en el que dice que cuando una persona es elevada en los cielos, sus pulmones se comprimen y no puede respirar. Y eso evidentemente era algo que en aquel entonces no podía saberse, que recién ahora con el conocimiento de la atmósfera se puede saber que esa descripción que en aquel momento se hacía y que no había manera científica de conocer en aquel momento, que es completamente real. Y de la misma manera cuando se hace la descripción en el Sagrado Corán de cómo es el desarrollo del embrión del ser humano dentro del útero de la madre, no había posibilidad en aquel momento de que existiera una observación real con algún instrumento para determinar ese desarrollo. Y estos son solamente algunos de los milagros, como también la descripción en aquel entonces en el que muchas de las culturas que se consideraban avanzadas creían que la Tierra era el centro del universo. El Corán ya hablaba de que la Tierra era redonda y de que la Tierra tenía un satélite y de que esta Tierra y este satélite ya giraban en una órbita y de que este sistema solar giraba también en una órbita que pertenecía a una galaxia, ¿no? Subhanallah, conocimientos astronómicos que hasta no hace muy pocos años se han descubierto. Otro de los milagros que tiene el Sagrado Corán es que Allah Azza wa Jal lo ha hecho fácil para memorizar. Y este es un milagro que Allah Azza wa Jal le ha concedido solamente a este libro. El Corán es mucho más extenso que el Último Testamento. Y sin embargo, hasta ahora nosotros no conocemos un solo cristiano que memorice de principio a final el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y sí conocemos muchísimos musulmanes y de muy corta edad que Allah les ha concedido memorizar el Sagrado Corán. Y es una ley en la cual Allah Azza wa Jal nos dice que Él ha facilitado la conservación y también la memorización del Sagrado Corán. Y el último de los milagros que vamos a mencionar ahora sobre el Sagrado Corán es la conservación intacta, y que también es el único libro que ha sido conservado de esta manera, porque Allah Azza wa Jal lo juró así en el Sagrado Corán, cuando dijo: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Es decir, nosotros hemos descendido el último recuerdo, el último libro, la última revelación para el ser humano, y nosotros somos de él su custodio. Es decir, nosotros garantizamos su conservación intacta hasta el último de los días. Entonces, estos son los milagros que contiene el Sagrado Corán, y por lo cual terminamos de comprender la definición que hicimos de qué es el Sagrado Corán. Y como ejemplo de leyes que se sacan del Sagrado Corán, podemos citar
la ley que mencionamos anteriormente, que dice wa aqimus salah, la cual es una orden de Allah a la nación islámica de establecer o realizar en sus momentos prescriptos la oración. También están las aleyas que hablan, por ejemplo, sobre la distribución de la herencia. La herencia fue estipulada en el Sagrado Corán cómo debe ser distribuida, para que no haya una distribución injusta acorde a las costumbres o la cultura de cada uno de los lugares, ya que en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando descendió esta legislación en el Sagrado Corán, había una distribución muy injusta, no solamente de género, sino también generacional. El hijo mayor primogénito era el que recibía toda la herencia, y la mujer no recibía ninguna herencia, sino que al revés, la esposa era parte de lo que heredaban, de lo que se heredaba. Entonces, para impedir esta injusticia, fue de que la herencia es una de las cosas que está establecida en el Sagrado Corán, cómo debe ser distribuida entre los herederos del difunto. Esto es lo que podemos mencionar sobre la definición del Sagrado Corán y un ejemplo de una legislación que se saca del Sagrado Corán. Este es el final de la primera de las 3 charlas sobre las bases de la jurisprudencia, y las preguntas sobre este tema las dejamos para después del salah, inshallah. Bismillah, wa salatu salam ala rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su familia y sus seguidores hasta el día del juicio final. Esta es la segunda parte de una charla sobre las bases de la jurisprudencia islámica. Vimos en la charla anterior la primera de las fuentes primarias, que es el Sagrado Corán, y un ejemplo de una ley derivada o extraída del Sagrado Corán. Ahora vamos a ver la segunda de las fuentes fundamentales o primarias del Islam, que es la Sunna. Cuando hablamos de Sunna, al igual que como hicimos con el Corán, vamos a dar una definición. Vamos a decir qué es la Sunna. La Sunna es el registro de los dichos, hechos y las aprobaciones implícitas y explícitas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que han sido relatadas por sus sahabas de manera auténtica. Entonces, repitiendo, es el registro de los dichos, los hechos y las aprobaciones implícitas y explícitas que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam y que fueron relatadas por sus compañeros de manera auténtica. Nosotros manejamos 2 términos cuando hablamos de esto, y es la sunna y el hadiz. El hadiz es el dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una transmisión oral del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y este término que estamos utilizando aquí es la sunna, que es más general que el hadiz, porque este término implica no solamente los dichos orales, sino las acciones mismas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y también las aprobaciones que hiciera el profeta sallallahu alaihi wasallam, como por ejemplo si había alguno de sus sahabas realizando alguna obra y pasaba el profeta sallallahu alaihi wasallam por delante de él y lo veía hacer esa obra y pasaba sin decirle nada, los sahabas que conocían la legislación islámica sabían que eso significaba una aprobación implícita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta, como profeta de Allah, tenía una responsabilidad, que era que si él veía algo que se estaba haciendo mal, él no podía retrasar la evidencia a los sahabas de que ese acto que se estaba haciendo